El corazón de las misiones es que Dios sea glorificado y que toda nación pueda experimentar la gracia de aquel que nos ha llamado. Conoce cómo Dios está usando la vida de personas como tú y como yo para proclamar su reino. Esto es Entre Hermanos. Entonces, Javi, ¿podemos empezar orando? ¿Te parece? Claramente, sí. Gracias, Andy. Gracias, pastores, por acompañarnos esta tarde. Así que oramos de una vez. Señor, gracias te damos esta tarde. Gracias porque estás con nosotros. Gracias porque estás animándonos. Y usa, Señor, diferentes herramientas, formas, métodos, Señor, para hacer crecer nuestra fe. Te agradecemos, Señor, por estos dos pastores que están aquí, Señor, que sirven muchísimo en diferentes áreas de aquí del seminario, y que esta tarde, Señor, lo que van a decir, lo que van a hablar pueda ser de bendición, Señor, para la gente que pues escucha este podcast también. Bendecimos tu nombre, Señor, y agradecemos este tiempo que nos das de conversar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos. Muy bien. Por favor, preséntese, Pastor David, y cuéntenos qué hace aquí en Río Grande, y luego avanzamos con el Pastor Wheeler, y luego vamos a Río Grande. Muy bien, claro que sí. Mi nombre es David Loyola. Yo soy miembro del personal de Río Grande, y una de las cosas que yo realizo en este momento es ser director de Río Grande Global. Aparte tengo otras responsabilidades como enseñar y algunos asuntos en la administración, pero el enfoque ahorita donde estamos tratando de poner toda la energía es en este ministerio, Río Grande Global. Listo. Y hermano David, ¿de dónde eres? Originalmente yo soy de la Ciudad de México. Nací en la Ciudad de México, me crié en el Estado de México y he vivido aquí muchos años. Entonces, pues mitad y mitad, ¿verdad? Casi que soy. Sí. ¿Y qué clase está dando ahorita en el seminario? En este tiempo estoy enseñando dos clases muy emocionantes. Una es un análisis del libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, y la otra clase es ministerio pastoral. Cómo enseñar a los jóvenes todo el aspecto del trabajo pastoral en una iglesia. Qué genial. Entonces, Está, pero excelente. Te recomiendo ahorita. Para el próximo año. Sí. así, entonces Wheeler también. Bueno, mi nombre es Wheeler Montesinos, yo soy de Ecuador, casado, tengo 2 hijos, también soy staff aquí en Río Grande Bible Ministries, soy asistente del director, del hermano David, estamos también sirviendo de tiempo completo con Río Grande Global, y también en este último año apoyando en la enseñanza en la materia de plantación de iglesias. Ok, genial. Y bueno, Wheeler también es uno de los que ha participado en el podcast también. Sí. Vayan a la lista de más arriba. Ajá. Tenemos a Wheeler su testimonio, que cuenta su testimonio, y la verdad que gracias, Wheeler, por ser parte nuevamente, ahora junto con el hermano David Loyola, para presentar lo que es Global. Y queremos empezar por esa parte, así es que vamos. Claro, nos gustaría que nos hagan conocer, a saber, ¿qué es Río Grande Global? ¿Dónde nació esto? Sabemos que es Río Grande, Instituto Bíblico Río Grande es una cosa, Río Grande Ministry es otra cosa, y Global es otra cosa. ¿Podrían explicarnos dónde nace, por qué nace y para qué nace? O sea, ¿hace cuántos años esta parte? Sí, bueno, me gustaría iniciar con algo, y después Wheeler nos va a ayudar también en la otra parte. Río Grande Global es un ministerio, o el ministerio que Dios ha levantado de Río Grande Bible Ministries, para movilizar a la iglesia latinoamericana que entre a las misiones transculturales. Entonces, nuestro enfoque principalmente es con las iglesias de Latinoamérica. No solamente iglesias hispanas, pero iglesias en Latinoamérica. Acá en este lado hay muchas iglesias hispanas, pero estamos enfocados en Latinoamérica. Entonces, queremos animar a la iglesia, caminar con la iglesia, de la mano de los pastores, para que entren a las misiones transculturales, que lleven a la iglesia a ese nivel. Entonces, es un ministerio muy nuevo en Río Grande Bible Ministries. Es un ministerio reciente, prácticamente, no tiene muchos años, así que hay poco, por decirlo así, que se ha hecho hasta este momento, pero se está haciendo bastante, en un sentido. Sí. Tal vez es paradójico,
pero dentro del poco tiempo que tenemos se ha hecho bastante, ¿no? Entonces, este ministerio comenzó ya hace algunos años y yo creo que es mejor que Willer nos explique porque él fue parte de los que participaron. De los que estuvieron ahí en la fundación, ¿verdad? Así que él conoce esa partecita más de lo que pasó en ese momento, ¿verdad? Yo la conozco desde afuera, pero él puede contar un poquito más esto. Sí, bueno, Río Grande Global nace, en realidad, yo creo que tenemos ya un poquito más de 2 años y ya venía dando vueltas porque incluso hace varios años atrás tengo entendido que había una revista que se llamaba Río Grande Global, donde ya se hablaba de la movilización de los latinos. Y había en el corazón de los directivos del seminario el tema de cómo apoyar para que los latinos pudiesen ser una fuerza misionera y pueden llegar al campo. Entonces, en ese tiempo, un miembro del staff, el hermano Jerry Silva, justamente se empezó la idea de cómo poder ayudar a la iglesia y cómo equipar a la iglesia latina y facilitar a la iglesia latina que pudiesen enviar a sus misioneros al campo. Entonces empezó a trabajar con un grupo muy pequeño de hermanos, también miembros del staff acá del seminario, a desarrollar eso. O sea, Río Grande Global, ¿qué va a hacer? ¿Cómo podemos ayudar? Pero ¿qué va a hacer Río Grande Global? ¿Dónde va a estar el enfoque? Porque si bien entendemos agencias misioneras, hay muchas agencias misioneras y más de este lado del mundo, entendemos que hay ministerios que están movilizando, pero de pronto la pregunta era, ¿cómo va a trabajar Global y qué va a hacer Río Grande Global? Entonces, durante ese proceso se desarrolló y lo que vimos que un elemento clave dentro de lo que es Río Grande Global y la movilización y la capacitación, no específicamente del misionero, porque para eso tenemos el Seminario Bíblico Río Grande, sino la capacitación de la iglesia. Entonces, se pensó que un elemento clave era el pastor y poder llegar al corazón del pastor y en medio de una agenda tan ocupada pudiesen entender qué es lo que Dios estaba haciendo. Así que se empezó a desarrollar eso con la intención de que Global sea un ministerio que camine con la iglesia, que acompañe a la iglesia para que puedan enviar a sus propios misioneros al campo. Entonces, durante ese proceso de desarrollo, de identificar la identidad de Global, entonces, en una reunión con el presidente, justamente aparece la figura del hermano David como director, porque hasta ese momento teníamos cuerpo, pero no había una cabeza, ¿no? Entonces, era raro un poco ese fenómeno ahí, pero Dios en su gracia y en sus tiempos obviamente dio la oportunidad de poder ir consolidando el ministerio que hoy es Río Grande Global. Claro. Y algo que me gustaría decir con esto, estos hermanos que comienzan este ministerio trabajaron mucho en ideas, en conceptos, en muchas cosas que se trabajaron. Entonces, cuando yo llego como director, bajo, como dice Willer, por la gracia de Dios, ¿verdad? Sin pensarlo, sin desearlo, sin buscarlo, pues me piden ser director, así que paso un proceso de oración, el Señor confirma, y llego y veo todo lo que se está haciendo para analizar, ¿verdad? Lo que está pasando. Y una de las cosas que me encanta mucho es la idea que tiene Global de llegar a los pastores, a la iglesia. Pero ahora, ¿cómo entrar a esa parte, no? Entonces, ese fue algo muy interesante, como el Señor ya estaba preparando con los hermanos muchas cosas, pero después de eso había que trabajar aunque nos conocíamos, por decir algo, en diferentes áreas, pero es muy diferente trabajar juntos. Entonces ahora vamos a tener que consolidar las ideas y seguir trabajando para poder enfocarnos en donde debe de ser y pedir juntos la dirección de Dios para ver cuál es la puerta que Dios va a abrir. En medio de todo esto que ya nos dio, ahora, ¿cuál es la puerta donde Dios va a abrir allí, verdad? Y eso pues va sucediendo poco a poco. Yo tengo una pregunta en cuanto a eso, porque Willer hablaba de que se partía de alguna manera o se pensaba en una visión de ya no vamos a enviar misioneros y hay que ayudar a la iglesia. Pero ayúdeme, si esto fue así,
que antes el seminario preparaba latinos para que regresaran a Latinoamérica y eventualmente hubo también una apertura. O sea, sí pasaba y todo, que otros iban enviados a otras partes, pero la visión general era regresar a Latinoamérica. Originalmente sí. Sí, ¿verdad? Sí, y también Río Grande hace ese cambio. Sí, cuando yo fui estudiante, que esto, como siempre digo, fue antes de que la Tierra se solidificara, ¿verdad? La capa terrestre se solidificara. Entonces, yo era estudiante en ese tiempo y el énfasis siempre era, y la declaración misional aún era que regresen a su país, ¿verdad? Y era algo correcto. Yo creo que estaba bien en un sentido, porque Estados Unidos en ese momento no era un campo misionero, era una fuerza misionera. Entonces, sí, ¿a qué nos quedábamos aquí en Estados Unidos? No había casi propósito de quedarse en Estados Unidos en aquellos años, sino nos animaban mucho, vuelve a tu país, ¿verdad? Y lo estábamos haciendo. Entonces, la mayoría de nosotros terminaba y vamos de regreso a nuestro país. Entonces, sí era así. Pero al paso de los años, todo ha cambiado y entonces empezamos a darnos cuenta que hay necesidad aquí. O sea, yo vengo como pastor a Estados Unidos y se necesitan pastores. Y a tal grado que era una de las áreas donde más se necesitaban y estaba abierta la visa para pastores. Entonces, porque hacía falta pastores aquí en Estados Unidos, hispanos. Entonces empezamos a darnos cuenta como ministerio, en ese momento, hoy día soy parte de Río Grande, nos damos cuenta que Estados Unidos ahora tiene un campo misionero grandísimo y orando al Señor, entonces hacemos el cambio o el ajuste, porque no se cambió la visión, se ajustó simplemente a decir, se amplió quizás. Sí, a donde Dios llame, ¿verdad? O sea, es global, con una visión global, donde la iglesia esté. Entonces ahora estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Asia, de África, a donde sea, ¿verdad? Entonces eso es el cambio que se da en ese momento. Sí, y quisiera también, como sabemos que empezó hace 2 años, pero ¿cuáles fueron los problemas que hubo en ese momento de empezar la misión de Global? Tal vez hubo algún problema, tal vez dificultades para empezar eso. Bueno, no creo que tanto problema. El desafío era no reinventar la rueda haciendo lo que otros ya están haciendo, sino que cuál es la fortaleza que tiene Río Grande Bible Ministries, ¿no? Una de las cosas que observábamos, y en el proceso, me acuerdo, fueron estudiantes y luego movilizadores, Matías y Adlaí Francischetti, ¿no? Chicos como ellos, por ejemplo, que fueron parte de... era la realidad de que muchos venían a estudiar con un llamado hacia misiones y entendiendo cuál era el programa que Río Grande tenía hacia las misiones, pero el problema es que al graduar, nuestras iglesias no están en condiciones de enviarnos, o nuestros pastores no están abrazando la visión misionera, y eso fue lo que nos dio el sentido de decir, ok, ¿cómo podemos trabajar con esos pastores? ¿Cómo podemos trabajar con las iglesias para que ellos puedan enviar y ser las iglesias enviadoras? Porque una de las cosas que tiene Global o que cree es que es la iglesia el instrumento que Dios escogió para llevar y enviar a los no alcanzados. Y entonces, de pronto yo que tengo un cierto trasfondo pastoral, sí en misiones algo de movilización, el hermano David, muchos años de un trasfondo pastoral, y decíamos, pero como que no estamos muy al tema de misiones, pero en cambio sí Dios iba poniendo, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Hacia quiénes vamos a ir enfocados? Y es una de las cosas que realmente hemos visto las puertas abiertas al momento de hablar con los pastores, ¿no? Y ese creo que es el desafío más grande, siguiendo con la pregunta de Andy, es como ese es el desafío más grande, hacer que el pastor cambie la mentalidad porque seamos sinceros, la mayoría de pastores envían a sus estudiantes, a sus mejores estudiantes, porque quieren que vuelvan a seguir trabajando aquí. Entonces, quizá aquí damos el salto a que explíquenos de manera más simple y sencilla de qué hace Global. ¿Cuál es el papel de Global en esta actividad? Porque el pastor yo lo envío,
pero mándenmelo de regreso, no Claro. me lo dejen por allá o mándenmelo a otro país, no, porque yo lo mandé a que se formara, yo pagué, yo invertí, ¿no? Entonces, ¿cómo podría ser en palabras simples, ejemplos si quieren, la función de Global en cuanto a esta relación y sentimientos encontrados? Muy bien. En este aspecto, yo creo que algo importante que queremos resaltar, y lo hablamos cuando yo comencé la dirección, una de las cosas que les dije, usé una frase que quería que entrara en la mente de cada uno de los que colaboran en Global, diciendo, hay que enamorar a los pastores. Okay. En la jerga pastoral, ¿verdad? Vamos a llegar al corazón del pastor. Claro, claro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo fui pastor por años y si a mí me venían a decir que algún proyecto, algo, yo quería analizar qué parte tenía la iglesia en esto, ¿verdad? Pero en muchos proyectos a veces la iglesia solamente era un medio para sacar algún beneficio para aquel... Sí, entonces decía, no quiero eso, ¿no? Así que pensando en eso dije, miren, tenemos que tratar con los pastores de esta manera. Y una de las cosas que el Señor nos ha indicado, y no solamente por tratar con los pastores, pero yo creo que es bíblica, yo estoy convencido 100% que esto es bíblico, es que es la iglesia la responsable de las misiones. Es la iglesia la responsable de todo el desarrollo de la Gran Comisión. Entonces, es la iglesia la que debe de hacerlo y nosotros solamente somos personas que apoyamos a que se logre eso. Entonces, el proyecto es de la iglesia, es del pastor y la iglesia, y nosotros como ministerio caminamos juntamente con ellos en lo que se necesite. Usamos 3 palabras para esto, ¿verdad? Okay. Que es descubrir, es desarrollar y desplegar. Okay. Entonces nosotros como ministerio queremos ayudar a descubrir que la iglesia tiene un potencial en misiones, ayudarle a descubrir que tiene misioneros allí potenciales, ayudarle a descubrir que es una iglesia que financieramente puede apoyar misiones. Queremos ayudarle a desarrollarse como iglesia en todas las áreas que se necesitan de misiones, desarrollar a sus misioneros, ¿verdad? Desarrollarles en el área financiera para su misión. Desplegar es ayudarles a enviar al misionero, pero que no se va solo el misionero a plantar una iglesia, sino que toda la iglesia está acompañándole. Así que en esa forma les decimos, este es el proyecto de ustedes, les ayudamos hasta este punto. Si ya cuando se fue el misionero nos dicen, hermanos, ya no necesitamos de ustedes, nos vamos a otro lugar. Claro. Y queda la iglesia con el proyecto. Así que no sé si eso contesta o si quieres añadir algo más, Willer, de esto, ¿verdad? Pero el énfasis es iglesia, pastor. Ese es el énfasis. Preguntarle a Willer, ¿cómo hacemos con esta parte? Porque creo que a ti también te pasó el hecho de... ¿Cómo hacemos comprender al pastor esta visión? O sea, que el pastor diga, que no diga, te lo estás llevando, o sea, me lo estás quitando, mi mejor caballo me lo estás quitando, sino más bien que diga, ok, ya entendí, que se vaya a seguir sirviendo y podemos formar a otro más. Bueno, creo que hay varios factores, ¿no? Pero creo que Global abraza mucho el corazón del pastor en el sentido de que Global no es una agencia de envío. No queremos tomar nada tuyo. Y el abrazar el corazón del pastor, entendemos que para un pastor, después de años de presentar el evangelio, de caminar con alguien, de discipularle, de entrenarle, prepararlo, y de pronto me lo llevo y lo desconecto de la iglesia y decir, bueno, ¿qué pasó aquí, no? Pero el hecho de que ellos puedan abrazar la visión de Dios, de que cuando envían no pierden, al contrario, llevarlos a tener una mentalidad de reino, ¿sí? De que lo que ellos están haciendo es una enorme inversión y es bíblico, ¿no? Como cuando la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé y a Pablo, era lo mejor que tenía, pero lo enviaron con el propósito de que su nombre sea conocido. Y cuando el pastor llega a entender eso en el lenguaje de ellos, y entienden que es su proyecto y están dando, aportando, no solamente dando algo y estando ajeno de, lo que hemos notado es que lo empiezan a abrazar. Y dicen, hemos estado orando por algo así. Algo que hemos descubierto es que
Dios está preparando muchas iglesias y que muchos pastores no son ajenos a la Gran Comisión. El problema es cómo envío. No saben cómo hacerlo. Cómo mi iglesia, como decía Manuel, cómo mi iglesia descubre, cómo mi iglesia va a desarrollarlos y al rato de enviarlos, cómo y con quién. Bueno, esas son las respuestas, las preguntas que como Global queremos ayudar a responder. Y una de las cosas que hemos visto en todo este proceso ha sido muy interesante y yo creo que es algo que uno puede pensar es cómo Dios está moviéndose y nos lleva en los momentos precisos. Entonces, cuando tenemos un evento con pastores para compartir lo que es Río Grande Global, la respuesta de la mayoría de los pastores, por no decir todos, ¿verdad? Pero la mayoría de los pastores es, estábamos esperando esto, nos pueden ayudar. Y, por ejemplo, un pastor en uno de los eventos que tuvimos nos dice, miren, la iglesia tiene 134 años de existencia y nunca hemos enviado un misionero fuera del país. Dice, pero la siguiente, eso era triste escucharlo, pero lo animador es que dice, ¿nos podrían ayudar en cómo hacerlo? Entonces, eso vemos que Dios está despertando a su iglesia en Latinoamérica. Y testimonios como esos podríamos pasarnos esta tarde contándoles Toda la tarde de que los pastores están abiertos. Solo no saben cómo. Exactamente, no saben cómo, ¿no? Y eso es lo que nos anima mucho a estar ahí en Latinoamérica, viajar a Latinoamérica, en envolvernos con las iglesias allá y poder, como les hemos dicho a otro pastor, ¿verdad? Mira, cuando tú tienes éxito, nosotros tenemos éxito. Pero si ustedes lloran, lloramos juntamente con ustedes. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en Río Grande Global. Y tal vez para agregar un poquito, es lo que hemos visto es el hecho de desarrollar una relación de confianza, ¿no? Al hecho de pastor decir, ok, suena muy lindo, pero ¿qué hay detrás de esto? No hay nada detrás. ¿Y esto cuánto va a costar? No va a costar nada, porque el corazón de Global es ver a la gente que no conoce del Evangelio, que lo conozca Viniendo a Cristo. a través de la iglesia local. Entonces, cuando el pastor ve que la intencionalidad de Global es servirles, no es sacar provecho, hemos visto mucha apertura. Y saben algo que me parece interesante, fue cuando un estudiante, Josué, que fue a Costa Rica al viaje misionero, él mencionaba de que la mentalidad de las personas como las iglesias latinoamericanas es que cuando vienen personas de Estados Unidos, son personas que vienen a construir edificios, que vienen a hacer parques para la iglesia, pero fue diferente cuando ellos vinieron a preparar la iglesia. Y es como, por primera vez escuchaban como, nunca en nuestra vida pensábamos que alguien iba a preparar misioneros aquí en la iglesia para que nosotros después podamos enviarles. Y quisiera partir de eso también en cuestión de que sabemos que ustedes preparan incluso a los estudiantes para poderlos enviar. ¿Y cómo es ese tiempo en cuanto a la preparación de los estudiantes de aquí del seminario? ¿Cuál es el respaldo que ellos tienen en cuestión de que puedan adaptarse a la visión de Global para la iglesia global? Hay varias cosas que se están haciendo y se van a hacer. El Señor nos va ayudando a ver debilidades que tenemos y cómo podemos fortalecer esas debilidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, se han dado algunos entrenamientos que se dan para los chicos que van a un viaje de movilización. Realmente no le llamamos viaje misionero, porque es más bien un viaje de movilización. Entonces, se les entrena para que ellos puedan entrenar a la iglesia. Pero estábamos viendo, por ejemplo, ahorita en cosas que estamos haciendo, estábamos viendo que de pronto cuando vamos a Latinoamérica, como acabas de decir, Andy, estamos acostumbrados, los pastores acá, vinieron, ayúdame en esto, ayúdame en aquello. Y aunque les dijimos, van para esto, siempre el pastor va a aprovechar a utilizarlo. O sea, sí, en otras áreas. La preparación de ellos. Y nos dicen, nos pusieron a dar una clase de niños, pero pues no era ese el propósito, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué decimos nosotros como directivos de Global? Mira, eso es grandioso. ¿Por qué no? Entonces empezamos nosotros a preparar clases para niños con historias misioneras para movilizar a los niños, ¿verdad? Sí. Y no solamente una historia misionera, pero historias de nuestros misioneros de Río Grande. O sea, estudiantes como ustedes que ya están en el campo ahora y que han hecho misiones y contamos su historia en una historia misionera, ¿verdad? Entonces decir,
si nosotros llegamos al corazón de un niño desde ahora, ¿qué va a pasar con ese niño? Se va a quedar impactado y va a crecer con esa idea. Hay que ir a misiones, hay que ir a misiones. Yo les contaba, cuando yo era un niño, la parte que más me encantaba de la clase de escuela dominical era la historia misionera. Y yo estoy convencido que Dios usó esas cosas para llamarme al ministerio. Porque me encantaba y me contaban la historia y la maestra era muy, muy lista en esto. Y no había nada extraordinario en aquellos años. Era un cuaderno grande, pasaba una lámina y ahí iba explicando y estábamos atentos y luego otra, ¿verdad? Y explicaba y luego decía, y miren, y luego ¿saben qué pasó? ¿Qué? La próxima semana, ¡ay! Había que esperar toda la semana, ¿sí? Toda la semana estaba pensando, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Verdad? Y me tenía cautivado eso para ir a la iglesia y escuchar la historia. Entonces, los niños son igual en todo tiempo. Y si les contamos ahora una historia misionera, estamos movilizando esa iglesia desde los niños. Así que eso estamos trabajando para clases para niños, clases para jóvenes, para adultos, ¿verdad? De tal forma que los chicos que van con nosotros a los viajes de movilización pueden tener su bolsita vayan listos, con todo el equipaje allí, ¿verdad? Listo, y lo pueden acomodar a lo que se necesite en el momento que sea necesario, ¿verdad? Sí. Así es. Y me nace también la pregunta para Wheeler, en cuestión de los estudiantes, ¿cómo ustedes los preparan espiritualmente a este campo? Sabemos que ellos se pueden adaptar, como es otra cultura, prácticamente, por así, yo soy de Ecuador, voy a un viaje misionero, yo que sé, a Uruguay, creo que es una cultura europea, pero cómo adaptar incluso no solo en cuestión de, mira, vas a preparar esto, sino prepararlos como para que ellos puedan estar listos a esta cultura, las dificultades que van a enfrentar, la realidad del ministerio que es, porque es muy diferente aquí en el seminario a la realidad que es el ministerio. Entonces, ¿cómo lo preparan? Bueno, creo que gran parte de lo que los estudiantes ya ven es parte del entrenamiento que tienen en Río Grande, ¿no? Ya el estudiante aquí es expuesto a otras culturas, tiene clases con respecto al tema. El enfoque del viaje de movilización, lo que nosotros hacemos es tratar de entrenar a los chicos para poder conectarse con las iglesias, conectarse con los pastores, porque una cosa es estar 1 o 3 años fuera de las iglesias locales y volver a reinsertarse, ¿no? A un contexto que eso ya es transcultural. Sí, que no es ajeno a nosotros, pero como que nos olvidamos, ¿no? Sí. Entonces es el desafío para ellos decir, voy a volver a lo que ya conozco, ¿no? Volver a tomar el autobús y cosas como esa, ¿no? No hay agua caliente. Exacto. No hay agua. Pero creo que sí, hay un entrenamiento previo en el cual se menciona cuáles son los retos que van a tener, cuáles son los desafíos, pero también es la posibilidad para el estudiante de Río Grande de exponerse a aquello para lo cual está siendo formado, ¿sí? Entonces, nuestro enfoque en cuanto al entrenamiento básicamente es eso, cómo conectarse con la iglesia, cómo poder presentar el ministerio, porque lo que mencionábamos es, vienen estudiantes, y sí, en evangelismo, en esto, en aquello, en predicación, hasta en construcción los han metido a los equipos de movilización. Se han oído casos. Sí, porque obviamente y la necesidad, pero el enfoque es cómo podemos servir a la iglesia local, pero ir hacia la meta de conectarlos y movilizarlos, ¿no? Y yo creo que otra cosa añadiendo de cómo entrenarlos, la ventaja que tenemos en esta escuela es que tenemos estudiantes de diferentes países, así que podemos preguntarles, a ver, ¿cómo es en tu país? ¿Verdad? ¿Qué hay? ¿Qué va a ser? Entonces, eso nos ayuda mucho también a entrenarlos, ¿verdad? Sí. Y ya no van tan ciegos al lugar donde van a estar. Como una cultura no conocida. Exactamente. Sí. Ya saben un poquito de lo que va a pasar. Claro que es diferente estar ahí, pero a lo menos tienen una idea. Sí. Yo quisiera preguntar, por ejemplo, ya que estamos hablando ya del presente, del hoy, de cosas concretas, algún pastor que escucha el podcast o ve el video y dice, yo estoy listo y tengo a un chico, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Ustedes deciden dónde enviarlo o la iglesia? ¿Cómo funciona esa parte? Si el pastor está listo, el chico está listo, ¿qué sigue? ¿Dónde
figura global en esta parte? Regularmente la respuesta sería para muchos casos, en todos los casos, sería lo mismo. Nosotros tenemos un proceso que seguir en el cual casi siempre el primero es el contacto. Entonces, ya sea que es un contacto por parte de nosotros hacia la iglesia, el pastor o el chico, ¿verdad? O de ellos hacia nosotros. Entonces, eso es lo que llamamos contacto, el primer paso. Y después de eso, invitamos a que ellos firmen lo que se llama un acuerdo ministerial, un acuerdo de trabajo, ¿verdad? Misionero o misional. Ese es el segundo paso que nosotros hacemos con ellos. Ahora, esto estamos hablando aquí bien rápido, pero para dar un ejemplo. Hace, ¿qué será? 2 semanas más o menos nos contactó una iglesia, el pastor y un joven que es diácono de la iglesia, interesados en el ministerio y cómo funcionamos y todo. Ya les explicamos todo esto que estamos diciendo y ellos nos dijeron, bueno, nos encanta, vamos a compartirlo ahora con los líderes de la iglesia. Y eso pues les va a tomar un tiempo, ¿verdad?, en compartir. Y dijeron, después podremos tener otra junta con ustedes. Y dije, claro que sí. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a tener una junta con ellos cuando ellos nos digan, que será quizá en un mes más o menos, calculamos que va a llevar eso. Y lo que va a pasar es que vamos a repetir todo lo que hablamos con el pastor y el diácono. Lo vamos a repetir ahora con todos, ¿verdad? Porque van a tener preguntas, van a tener esto, y ese es el proceso que damos nosotros. Entonces, después de eso, entonces, si ellos dicen, sí queremos trabajar con ustedes, van a recibir ese acuerdo ministerial, ¿verdad? Lo van a firmar, se va a pasar un proceso de firmarlo y lo que sea. Una vez que está hecho eso, vamos a hacer un análisis misional de la iglesia para ver en dónde se encuentra. Hay iglesias que ya están muy avanzadas en el aspecto de misiones, hay iglesias que no saben nada, ¿verdad? Que están despertando, así que va a tomar más tiempo. Sí. Así que lo que hacemos es que trabajamos individualmente con cada iglesia. Y ya de ahí partimos, en donde estén, ¿verdad? Entonces ya sea que les sugerimos que si tienen un chico, si lo quieren enviar acá o lo que sea. Un periodo, depende de ese análisis, sí, va a ser lo que vamos a decirle. Y en cuanto al destino, más o menos, ¿a dónde enviar al chico? Es la iglesia. Pero ustedes les sugieren como... No, o sea, el asunto que nosotros les ayudamos a descubrir a dónde quiere Dios que vaya. O sea, nosotros no decidimos a dónde puede ir. Nosotros podemos ayudar con el tema de las conexiones en el campo, pero eso es algo lo cual Global respeta mucho. Es el proyecto de Dios con esa iglesia local. Y el punto nuestro de conexión en el proceso misional es a qué campo van a ir, qué entrenamiento necesita el misionero, si es viable o ellos deciden, bueno, está la escuela, el Seminario Bíblico Río Grande, y la idea es, ok, ¿con qué ministerio o iglesia en el campo o tal vez agencia esta iglesia puede conectar para poder llegar a consumar ese proyecto? Nosotros, como mencionó el hermano David, y creo que eso es importante que si nos están escuchando se entienda, no es que Global lo define, sino lo que nosotros queremos acompañar a lo que Dios quiere con esa iglesia local. Ahora, algo que ha ocurrido interesante es que hemos encontrado distintos escenarios. Hay iglesias que no tienen nada con respecto a misiones, pero entienden que Dios quiere eso para ellos, no tienen candidatos de misioneros. Otras iglesias que tienen un candidato de misionero, pero la iglesia todavía no. Otros casos que la iglesia sí, pero no hay candidato. Entonces, son diferentes. Por eso es importante el hecho de que en esencia Global trabaja, como dijo hermano David, de manera personalizada. Porque ¿cómo te podemos servir en este proceso? Y en ese proceso, ¿habrá algún ustedes hablan que ustedes platican con ellos, pero habrá algún tipo de, ustedes brindan como una, no sé, capacitación, derribando excusas, por ejemplo? No sé cómo se llama. Porque yo podría mencionar mi país y hay iglesias que trabajan con misiones, pero hay iglesias que absolutamente nada y una de sus mayores excusas es como no tenemos dinero. ¿Cómo funciona esto, por ejemplo? Hay una
orientación. Sí, sí, sí. Por eso hablamos que una de las partes que tiene el ministerio es desarrollar. Entonces, eso significa entrenar. Entonces, a través de ese análisis misional, vemos en dónde están algunas cosas necesarias que tienen que tener entrenamiento y entramos en esa relación con ellos. Y eso no es una relación de venimos a enseñarles, es una relación de hermanos, ¿no? Entonces ya estamos con iglesias donde les visitamos y participamos con ellos y va desarrollándose esta, ¿cómo se puede decir? ¿Trabajo en grupo quizás? Sí, de comunión, ¿verdad? Comunidad, para que podamos hablar claramente al corazón y decir, mira, aquí hace falta esto, vamos a hacer esto, ¿verdad? Les sugerimos este entrenamiento o esto otro, pero sí, en eso estamos nosotros haciendo las cosas. Ok, así es. Entonces, ahorita tenemos una pausa en este momento y ya regresamos, ¿ok? Hola, soy Janet Mena de Ecuador y muchas gracias por escuchar nuestra segunda temporada de Entre Hermanos. A mí personalmente me encanta escuchar el podcast mientras estoy corriendo o haciendo mis tareas y ha sido de una gran bendición para mi vida y esperamos que también sea para la tuya. Así que nos vemos y sigan disfrutando del podcast Entre Hermanos. Por ejemplo, en eso, si la iglesia dice, queremos hacerlo pero no tenemos dinero. O sea, nosotros vamos y nunca les pedimos ni un 5 para los gastos. No para ustedes, sino para las misiones. Para el misionero. Es decir, quisiéramos que fuera, pero no tenemos dinero, no tenemos cómo mandarlo. En parte descubrir es que a veces la iglesia tiene un concepto de misiones y más un contexto norteamericano. La idea que descubran es caminar hacia una misionología bíblica desde el contexto hispano. O sea, cómo Dios quiere que nosotros hagamos misiones. Ahora, a veces, por ejemplo, con el tema de finanzas, a veces los problemas a veces el tema de finanzas y no pensar en un misionero y apoyarlo, tiene que ver porque la iglesia necesita ayuda, incluso en sus propios conceptos bíblicos sobre el dar, presupuestos, finanzas. Entonces, caminamos en esa área porque creemos que la Biblia va a dar respuesta. Y lo interesante es que mientras están pensando allá, Dios está también resolviendo las cosas acá. Entonces no voy a dar allá cuando no tengo acá. Pero cuando me doy cuenta que si no estoy dando aquí es porque no estoy entendiendo lo que Dios dice, no estoy creyendo lo que Dios dice. Entonces cuando hay aquí también, entonces puedo identificar que también hay para enviar y hacia afuera. Pero como digo, casi la mayoría de lo que hemos encontrado es misionero norteamericano, ojos azules, con una billetera así grandota. El que vive en la zona rica de la ciudad, ¿verdad? Sí. Por eso, ustedes lo saben. claro. Y es chistoso porque cuando los chicos de los grupos llegan, vienen los misioneros de Texas, de Global, y llegan todos cholitos, morenitos, y nos ven medio raritos así, ¿no? Incluso, no sé si a nosotros llega prefieren llamarnos. Era chistoso porque contaban en Bolivia. Buenos días con todos. Contaba Gaby y cuando estaban en Bolivia, estaban sentados en la iglesia que los iba a esperar, ya sentados esperando, entonces llega una hermana y les dice: ¿dónde están? ¿Han visto los misioneros de Río Grande? ¿No? La Pati ahí, la Pati ahí negrita. Entonces, son paradigmas, ¿no? Sí, exactamente. Derribando esos conceptos, creo que es la parte más difícil, ¿no? Sí. Así es. Y ni hablar en finanzas. O sea, uno dice, un misionero acá para ir a uno de estos países, tal vez, pensemos Filipinas, que es un punto donde tenemos contacto y conexiones, necesito presupuesto de $4,000, $5,000, cuando en realidad la economía a veces son igual o menos que muchos de nuestros países. O sea, podrían vivir con lo que viven con el salario de nuestros países. Pero la idea es eso, ayudar a descubrir esas cosas. Sí, porque creo que a veces esa es la parte difícil, como decir no puedo, pero no porque no, sino porque no sé, por ignorancia más. Exactamente. Bien, no sé cómo se hace, esa es la parte no difícil. Pero bien, ahora que, perdón, ahora sí. Ahora ustedes están haciendo muchos contactos. ¿Su fuente de contactos es el seminario o tienen otra fuente de contactos aparte de...?
Aparte del seminario, estamos buscando otra manera de contactarlos. Entonces, una de las cosas que hacemos es que buscamos a ver si hay alguien en cierta ciudad, cierto país, que nos apoye con una cosita nada más, ¿verdad? Y si alguien que nos está viendo quiere ser parte de esto, bienvenido, ¿verdad? Contáctese. ¿Cómo se puede contactar? Nosotros tenemos el correo de Río Grande Global, @riogrande.edu, pero también está el WhatsApp, es el 956-380-8112, ¿verdad? Ese es el WhatsApp. Entonces pueden contactarnos ese medio o simplemente en Facebook de Río Grande Global o en Instagram pueden contactarnos. ¿Qué hacemos con esto? X persona, por ejemplo, tú conoces al pastor Osvaldo, Sí. ¿verdad? Entonces le platiqué, mira, esto está pasando, estamos haciendo este ministerio, y él me dice, cuente conmigo, yo organizo un desayuno. Lo que necesitamos nada más de alguien así es que nos busque un lugar donde haya un restaurante o un edificio, una iglesia, que podamos tener un desayuno. Invitamos mínimo a unos 20 pastores o líderes y nosotros como ministerio pagamos el desayuno. O sea, no es que la persona que nos ayuda hace el gasto. Hace eso, sí. No, nada más nos ayuda al lugar donde va a ser el evento y nosotros pagamos ese desayuno y les pedimos que nos regalen 2 horas al pastor, ¿verdad? Le regalamos un desayuno y que nos regale 2 horas. Entonces, en ese tiempo compartimos lo que es Río Grande Global y lo que es Río Grande College, ¿verdad? Del Seminario Bíblico Río Grande. Entonces, esas 2 cosas compartimos y de ahí ya los que están más interesados, pues seguimos la conversación. Esa es una de las formas que hacemos. La otra es a través de los viajes de movilización, que eso es un proceso también igual a largo plazo, ¿verdad? Porque van los chicos, hacen ahí los contactos con las iglesias, donde ya desde antes estuvimos trabajando con ellos para tener un lugar. Y a través de esto, de pronto resulta y dice, pues yo quiero saber más. Entonces, viajes de movilización es otra cosa. Y también el seminario. Cuando, por ejemplo, aquí hay un estudiante que viene y dice, yo quisiera que allá en mi país se tuviera un evento de Global para que cuenten qué es lo que está pasando y todo. Entonces, él está organizando con gente allá en su país un evento que tendremos el próximo mes. Entonces, así de esa manera es como... Van contactando Sí. con más personas. O a veces solamente por accidente, llamémosle, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿Hay un caso especial? sí, ¿Qué pasó? Wheeler, ¿verdad? Sí, una ocasión me invitan a una boda y la boda justamente era de un exalumno en Medellín, Colombia. Entonces yo fui acompañando a un amigo que me invitó. Yo no conocía tampoco al exalumno, pero era la conexión. Entonces nos íbamos a quedar el domingo en la iglesia. Entonces yo pregunté al exalumno si había que su padre era uno de los líderes, si había la posibilidad en 5 minutos presentar lo que era Global. Y así fue. Entonces estuvimos en la boda, luego vamos al servicio. Y empiezo a escuchar que ellos están hablando de viajes de corto plazo que empezaron a hacer como iglesia ahí dentro de Colombia. Y presento Global. Cuando presento Global, al terminar, el pastor viene y quebrantado diciendo, doy gracias a Dios por estos encuentros divinos, ¿no? Hemos estado orando por esto y esto es una respuesta a Dios para eso, ¿no? Entonces, eso es lo que, insisto, lo que decíamos hace un momento. Vemos que Dios está preparando a las iglesias y los pastores de Latinoamérica. El punto del desafío es saber dónde están. ¿Sí? Y es la parte difícil. Claro, de cada Así iglesia. es. Y ahorita, por ejemplo, hubo un viaje de movilización a Ecuador hace 2 años. 2 años, ¿Verdad? Y bueno, una iglesia ahí, visitaron los chicos y todo, pero de pronto uno de nuestros jóvenes que trabaja con nosotros en el departamento, le encargamos de redes sociales y pone una publicación en Instagram
Y entonces uno de los chicos de esa iglesia de hace 2 años le responde, se contacta y es donde empieza a surgir la inquietud y son los que nos contactan para tener una reunión por Zoom porque quieren saber y ya estamos en ese proceso. Así que hay varias formas que está sucediendo el contacto. ¿Cómo se están conectando? Después de 2 Sí. años. O sea, la semilla Ajá. que se sembró hace 2 años. Ajá, apenas empieza a dar fruto ahí. Y ahorita, ¿cómo les está tocando a ustedes? Porque son los rostros que andan, los rostros visibles de un equipo grande, ¿cierto? Pero se están moviendo por todas partes. ¿Cuántos países han visitado últimamente para hablar de Global y contarle a la gente de lo que está pasando? Bueno, en ya contando casi 1 año de ya poner más aterrizado, para llamarlo así, el programa, ¿verdad? Porque como dijimos, había mucho trabajo que se había estado haciendo, pero ya para aterrizarlo, tenemos como 1 año haciéndolo. Entonces hemos estado en México, en dos ciudades de México, en Colombia, en Argentina, Uruguay, ¿verdad? Ahora en Ecuador, en Bolivia, en Costa Rica y en Perú. Están casi por 8 Latinoamérica. países. Sí. Ya, sí. Sí. Ajá. Sí, no, es súper bien. O sea, obviamente, cualquiera puede decir, uy, cómo sufren. Pero en realidad, Sí, se sufre. sí, detrás de esto hay que ustedes viajan solos, su familia se quedan, Sí. sus trabajos, después tienen que venir y retomar y hacer. Mira, nada más para decirte algo, es bonito viajar, definitivamente, no vamos a negarlo, ¿no? Pero estos no son viajes de turismo, No, eso. son viajes de servicio, de trabajo, y hay que sacrificar pues el descanso, hay que sacrificar la familia. Por ejemplo, nada más para decirlo, ¿verdad? Yo ya tengo hijos mayores, casados, que no dependen de mí prácticamente, ¿no? Pero, por decirlo así, el Día del Padre nos tocó estar viajando a los 2. Y Willer tiene a sus hijos en casa todavía. Entonces yo siempre estoy diciendo ahí, hay que cuidar a la familia. Yo ya no tengo hijos en casa, pero bueno, tengo mi esposa, ¿verdad? Pero no sé, ¿cómo lo ven ustedes? Sacrificios. Sí, pasar el Día del Padre, y muchos pueden decir, pero ¿qué es esto? Bueno, es que la familia cuenta también, Claramente. ¿verdad? Así es. Entonces pasar un Día del Padre fuera de casa, pues como que no es muy saludable, muy agradable, al último para la familia, ¿verdad? Es una vez, pero igual. Entonces, Es difícil. esa es parte difícil. también, sí. Tenemos que hacer una escala en uno de los vuelos, una escala de 16 horas, pero con retraso de 3 horas más. Así que estamos hablando de 19 horas de una escala, ¿verdad? Donde hay que esperar y eso es cansado. Y haber estado días desde la mañana hasta la noche con la gente, ¿verdad? Y luego yo me enfermé y Willer medio que se enfermó y entonces pues hay que sacar fuerzas de debilidad, ¿no? Y es que esa es la cosa, que yo por lo que he escuchado por mis compañeros aquí también, es que los latinos somos como bien platicones. Sí. Quiere decir que si ustedes estuvieron ahí hablando con 10 pastores, hablaron mínimamente 1 hora, 2 horas con cada pastor. O sea, es una cosa de no parar, ¿cierto? Entonces son como esas cosas. Y aparte, nada más para añadir, como tú sabes, tenemos que enseñar, hay responsabilidades acá. Sí. También. Entonces, hay que enseñar una clase por Zoom para los estudiantes, ¿no? Y buscar en dónde y cómo. Y las dificultades que se nos presentan a la hora de que no hay conexión y ya están los estudiantes allá y córrele y que esto y que el otro, ¿no? O sea, no podemos estar pensando, bueno, pues andábamos visitando tal playa y esto. Entonces, sí, es bonito viajar, pero es muy cansado. También o sea, hay otra parte también que no se ve muchas veces. días sin dormir prácticamente, ¿verdad? Y yo quisiera preguntar esto, es como, ¿cómo ven ustedes a Río Grande Global de aquí en 10 años? ¿Cómo ven ustedes? ¿Cuáles Bueno. son las proyecciones de Global? Sí, yo creo que la visión es que para ese tiempo, yo espero, cuando menos en la ayuda del Señor, que ya hayamos tenido mínimo unos 3 misioneros en diferentes lugares. O sea, que haya al menos unas 3 iglesias
que ya enviaron a un misionero a diferentes países, de los países no alcanzados. Cuando menos eso. Ahora, yo sé que la gente dice, poca fe. Bueno, es que es un proceso bien largo, bien difícil, y en otra ocasión podríamos hablar un poquito más de las dificultades que hay, ¿verdad? No solamente de entrenar a una iglesia y llegar a que abrace esta visión, pero ahora de aquí enviar a alguien a entrar a un país cerrado, ese es otro trabajo diferente, ¿verdad? Y es ahí donde yo decía hace rato, cuando la iglesia llora, lloramos juntamente con ellos. Cuando se cierran las puertas, cuando enfrentan dificultades, ahí estamos con ellos también. Entonces, para mí es eso, pero sí también tener una serie de contactos ya bastante grande que están en proceso de enviar misioneros. Ese por un lado. Por otro, tener varios movilizadores en diferentes áreas de Latinoamérica que sean parte de Global. Solamente quiero recalcar algo. Aparte de nosotros también está Israel Villavicencio, que él es nuestro colaborador en Filipinas, que esa es otra área de Global que necesitamos tratar quizá en otro podcast, ¿verdad? Para decir por qué tenemos a alguien allí, ¿verdad? ¿Por qué está en Filipinas? ¿Por qué está en Filipinas y todo eso? Y eso lleva también un tiempo pues bastante largo. Entonces, ¿qué estamos viendo hacia el futuro? Lo que acabo de mencionar, y cuando yo meto Filipinas, es porque estamos nosotros ya proyectando, por ejemplo, tener el próximo año, si Dios presta vida, en el verano, el primer viaje de visión, que le llamamos. Primer viaje de visión. Esto consiste en invitar a pastores y a líderes de las iglesias en Latinoamérica a que hagan un viaje a Filipinas, donde los vamos a exponer a los pastores a ir, por ejemplo, va a ser un viaje medio de turismo, pero a la vez de visión. ¿En qué consiste esto? Vamos a decir que ustedes son los pastores que invitamos, ¿verdad? Con su familia, y les decimos, hoy vamos a ir a comprar souvenirs al mercado, ¿verdad? Entonces, cada quien lo va a hacer por su cuenta. Allí hay donde cambian dinero, si es que no lo han cambiado y todo, pero va a ir por su cuenta cada quien, ¿verdad? Entonces van, tienen tantas horas para esto y luego ya en la tarde, van a ir a comer, todo lo que sea. En la tarde nos reunimos y vamos a tener un tiempo juntos de, ¿cómo se dice? De Evaluación. Retroalimentación, evaluación, ¿verdad? Para ver cómo les fue. No, pues no me podía comunicar en el idioma ahí en tagalo, ¿verdad? O batallé con esto, o no entendí. Y decir, ok, tu misionero va a enfrentar esto. Wow, Eso. Tu misionero va a enfrentar esto, ¿verdad? Esto es lo que, por eso tienes que orar por él, por eso tienes que apoyarle, porque eso va a enfrentar tu misionero. Sí. Cositas de ese tipo, no sé si me doy a entender, claramente. Pero la idea es envolver a los pastores y a los líderes en esta situación donde van a poder ver lo que el misionero va a enfrentar y exponerlos. Filipinas es un área muy estratégica, exponerlos a diferentes culturas también que hay allí para que puedan ver, esto es lo que va a enfrentar el misionero que nosotros vamos a enviar. Y yo creo que esa parte es bien importante porque a veces los pastores envían o quieren enviar, pero no saben hacia dónde se dirigen o qué hay ahí, pues. Exactamente. Y piensa, como por ejemplo lo que decíamos hace rato, bueno, los hermanos van allá a países, han ido a este y este otro país y pues están divirtiéndose, ¿verdad? Bueno, no es exactamente así, ¿verdad? Igual el que se va a un país allá a predicar, no va a estar ahí tirado en el sillón, ¿verdad? Tiene que aprender el idioma. Alguien me hizo una pregunta, yo estaba visitando una iglesia de las que me apoyan, estaba compartiendo lo que estábamos haciendo y me dice alguien, ¿y tiene que aprender el idioma? Sí. Tiene que aprender el idioma porque si no, ¿cómo llegas al corazón? Me estaba diciendo un misionero en un país cerrado, ¿verdad? Me estaba diciendo esto hace unos días, que él dice, ¿cómo puede una persona animar a una chica que sus papás le están pegando en ese momento porque es cristiana y llama para decir ¿qué hago? Y estar buscando un traductor para que del inglés le traduzca al idioma natal. Dice, no puede ser, tengo que, en su propio idioma, tengo que estar tratando en ese momento. Entonces, va a pasar un tiempo
para que aprenda el idioma, va a batallar con frustración, con diferentes cosas. Sí, yo quisiera preguntar aquí, ya para poder terminar esto, tenemos 2 pastores, y es muy interesante eso, porque tenemos 2 pastores que están haciendo misión en la iglesia latinoamericana para poder enviar a otro llado. Y quisiera preguntarles, ¿ustedes qué le dirían a los estudiantes en cuestión de cómo aquí hay diferentes áreas, ¿no? Como énfasis pastoral, educación cristiana y, el énfasis bilingüe, otros énfasis que no son de misiones? ¿Por qué le dirían a un estudiante que realicen un viaje misionero fuera de su énfasis? ¿Por qué le dirían que hagan un viaje misionero? Bueno, personalmente diría que creo que hoy más que nunca se ve la insistencia por parte de Dios de una iglesia, hablemos latinoamericana, por no en general universal, pero más global. Hoy no puede ser un pastor con una mentalidad de 4 paredes. No, necesitamos pastores que tengan una mentalidad de reino, pastores que tengan una mentalidad global, que algún día puedan decir, como lo que queremos provocar con globales, cuando estuve en Filipinas vi esto, y que puedan comunicar, ¿no?, la necesidad de las naciones, pero también la haya experimentado, aunque sea por poco tiempo. No, necesitamos estudiantes que van a ser pastores, líderes, movilizadores, que conozcan la realidad, ¿no?, y sean buenos comunicadores y cuenten las historias de lo que Dios está haciendo. A veces uno cree inconscientemente de que todo está pasando alrededor mío. Y creo que Dios solo está hablando aquí, ¿no? Que Dios es un Dios geográfico. En realidad, Dios está haciendo muchas cosas. Y cuando uno llega a ver eso, dice, quiero ser parte de lo que Dios está haciendo en otros lugares. Y otra cosa que yo puedo añadir, es importante, por ejemplo, que uno que está en énfasis pastoral, que va a ser un pastor, entienda lo que son misiones. A mí me ha servido mucho. Yo participé como estudiante en un viaje misionero. Eso me ayudó muchísimo para, como pastor, envolvernos en misiones. Yo contaba a todo el equipo de Global una experiencia que tuve como pastor, donde una clase de escuela dominical de nuestra iglesia empezó a juntar un dinero y ellos pensaron en enviar ese dinero para los hijos de un misionero en un país en Europa, que le compraran sus juguetes en Navidad. Entonces juntaron ese dinero porque juntábamos ofrendas para misiones como iglesia. Entonces, pero esta clase en particular de niños lo hizo, me dieron una tarjetita y ya, terminó ahí. Mandaron decir gracias y todo se acabó. Como al paso de 3 años viene un misionero que pedimos que alguien viniera para hablarnos de misiones y todo. Entonces viene él y dice, yo quiero agradecer a esta iglesia y específicamente a la clase de escuela dominical tal, dice, porque ellos enviaron un dinero para mis niños. Dice, nosotros fuimos los misioneros que recibieron ese dinero para nuestros hijos. Entonces, yo quiero agradecerles. O sea, ¿te imaginas qué bendición, verdad? Sí, sí. O sea, todo esto es algo que un pastor debe experimentar. No solamente para los de misiones, pero para cualquier énfasis. Sí, no, nada más eso de que cómo podemos animar a los pastores, o sea, animando a los estudiantes, pero cómo podemos animar a los pastores que nos escuchan en el podcast o van a ver el video, que no saben, están como eso, yo quisiera hacerlo, pero no sé cómo. Bueno, los animamos a que se contacten con nosotros, como ya dijimos, a través de Instagram, Facebook, de WhatsApp, que se contacten con nosotros y estamos disponibles para conversar con ellos y contestar cualquier pregunta. No es compromiso con nosotros. Si al último dice, nos gustaría mejor trabajar con otro ministerio, está bien así, no hay problema, pero estamos para ayudarles. Quizás solo para cerrar un poquito hablando de esto de ¿cuál es el vínculo de ustedes con agencias misioneras? ¿O no tienen vínculo o sí, no sé, algo como eso? Sí. Estamos desarrollando algo que le llamamos el mapa misional. Queremos conectar y trabajar con agencias misioneras que tengan en su corazón ver a la iglesia latina movilizada, ¿no? Y que entiendan su rol como agencia, ¿no? Y queremos trabajar con ellas. Entonces estamos en el proceso de crear ese mapa misional que lo que va a hacer es proveer a las iglesias de los ministerios, lugares, tipos de trabajo, costos, etcétera, etcétera, para ciertos campos donde la iglesia. Entonces, el propósito nuestro no es proveerle de misionero a las agencias, sino conectar a la agencia cuando la iglesia dice tal lugar, a tal trabajo,
para una familia, una soltera, y decir, ok, ¿qué agencia puede proveer esto y dónde conecta? Entonces hacemos el trabajo de un catalizador allí para que la iglesia llegue. Solamente quiero añadir algo. Cuando el hermano David decía en la visión de 3 misioneros, debemos entender que detrás de eso estamos hablando de muchas iglesias caminando en ese proceso. Porque al final como Global no queremos ver una iglesia enviando uno, sino iglesias enviando muchos. Y cuando ya envíe su primero, podemos tener la certeza que Dios va a mover a esa iglesia, a seguir enviando, ¿no? Entonces, uno puede, la gente escucha y dice, solo 3, no, pero estamos hablando de que Global camina hacia procesos. Pero muchas iglesias en distintos tiempos, siendo un semillero de envío de Latinoamérica. Un movimiento. Exactamente. Para que quede claro, ¿verdad? Para todo el mundo. Y justamente eso, lo que usted decía hace un rato, que cada iglesia camina a su ritmo. Hay una que va a reventar y que va a ser rápido y otra que va a ir desde cero. Exacto. Entonces, sí, interesante. Y desde ahora tenemos iglesias así. Hay iglesias que ya están casi ya y otras que van un poco más lento, pero cada vez que caminan están más convencidos de que es lo que Dios quiere con ellos. Así es, entonces gracias Pastor David, Pastor Wheeler. Muchas Gracias gracias. Javi también y a las personas que me escucharon, ya tienen aquí los contactos, van a aparecer en pantalla cuando lo mencionaron. Ok. Y la verdad gracias por contar esa visión de Río Grande Global. Y también quisiera que puedan orar por esta misión, también por los pastores que puedan orar. Y gracias y esperamos ver a futuro grandes líderes yendo a la cosecha global. Gracias por escucharnos y que Dios los bendiga. Sí, gracias por acompañarnos esta tarde. Y de verdad, si tienen alguna pregunta, por favor, igual pueden escribir en los comentarios de YouTube o de Spotify. Pueden dejar sus comentarios sobre qué quieren saber y nosotros los conectamos también. Gracias, pastores. Que el Señor los bendiga. Que sigan adelante. Hola, soy Billy Jackson, el director del podcast. Gracias por escucharnos. Si disfrutaste el episodio, por favor, déjanos un comentario, una calificación, un rating. Por último, puedes suscribirte para no perder ningún episodio. Si quieres conocer más del Seminario Bíblico Río Grande, puedes en la página web riogrande.edu. Gracias por ayudarnos a crecer como podcast. Muchas gracias.